La línea dice que precisamente este fue el centro de análisis de la línea, o sea que nos enfocamos en determinar cuáles eran las circunstancias que hacen proclive la aparición de emergencias sanitarias. Cuando se hizo este señalamiento no nada más nos referíamos a las circunstancias sanitarias o médicas, y por eso también hemos mencionado los condicionantes sociales y económicas de la salud. No podemos hablar de una salud si no tenemos higiene, si no tenemos agua potable, si no tenemos alimentación, si no tenemos una eliminación de la pobreza. O sea, esa no puede ser una conclusión, porque es precisamente cuál fue el arranque y el propósito de esta línea de investigación. Nos quedaba claro que era necesario hacer un análisis de qué sucede o cuáles son las circunstancias que hacen proclive la aparición de las emergencias para tratar de evitarlas. Exactamente. Gracias por tu Sí, gracias, buenos días. Mi pregunta va para el profesor, no sé su nombre, pues llegué un poco tarde, y el maestro veterinario Juan. Yo creo que aún con todas las limitaciones que tiene el país y en cuestión sanitaria, creo que podríamos hacer frente a otra emergencia. Pero yo le quiero hacer la pregunta a los dos. Existe una legislación muy amplia. Desgraciadamente el proceso de descentralización y federalización de la Secretaría de Salud como que vino a fraccionar los servicios que ésta daba, y hay una gran legislación muy amplia que se contrapone en ocasiones y en otras se ejerce no respetando la legislación, sino que los gobernadores, por ejemplo, no transfieren los recursos a los municipios como se pretendía en el programa de descentralización, y se generan una serie de problemas. Y me remito al caso de la influenza que bueno, se reflejó en el DF, pero yo supongo que porque aquí hay mayor vigilancia fue donde más se detectó. Afortunadamente se detectó por una institución que está en el hecho de muerte, lo que era el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Hace unos años se decidió su liquidación, y quien vino a rescatar al secretario de Salud fue precisamente lo que queda de este instituto, que ya no es nacional, ya nomás es Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Nos dimos cuenta que se pudo hacer frente, se detectó la epidemia, se dieron salidas adecuadas y demás, pero casi por pura inercia, no por una planificación, no por algo que ya estuviera normado. Yo la pregunta que quiero hacer es esta, después de esta larga introducción. ¿No sería conveniente revisar esta legislación, pero además los mecanismos de vigilancia de cómo funcionan estas instituciones? El tercer nivel que se reservó el gobierno federal, es decir, los institutos nacionales de salud y los hospitales federales de referencia y cotarreferencia, no están funcionando, cada uno es un ente separado. Pero además, cuando pretenden funcionar, el secretario de salud o el presidente dicen cómo deben de funcionar, y entonces no es ni lo técnico, que sería un sanitarista al frente que debía estar diciendo qué hacer, ni lo legal, que dirían, bueno, este es un marco al que debemos de aplicarnos, sino que es toda una confusión, y la confusión repercute en la población, desgraciadamente. Entonces, para terminar, mi pregunta es si sería bueno revisar el marco jurídico que regula, hacer más específica la vigilancia de estas organizaciones. Gracias. Doctor. Seré breve. Tenemos un andamiaje jurídico nacional, pero tenemos responsables. Y la primera autoridad sanitaria del país es el presidente de la República. Y no es él en lo personal, porque cualquiera diría, bueno, no sé el que va a hacer, sino que tiene todos los organismos que mencionamos, y tiene toda la administración pública federal, tiene todas las secretarías, y debe actuar a nivel federal.
El Consejo de Salud General es un organismo enorme compuesto algo así como por 50 personas, representadas todas las organizaciones desde educativas, laboratorios, farmacéuticos. Es un universo muy amplio. Y lo que falta es armonía y coherencia. Siempre que reviso la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y lo hago desde hace un poco de tiempo, veo el cúmulo de atribuciones que tiene cada Secretaría de Estado. Y tengo cuidando las respuestas de los titulares de las secretarías desde hace un buen rato también. Y casi siempre escucho por instrucciones de ya recibimos la instrucción y actuaremos en consecuencia. Cuando hay un marco legal que está dado, pero nadie se puede desbocar del cauce y de política y de perfiles y de proyección. Creo que en el momento en que el Estado mexicano capte que tenemos un marco jurídico, hay que respetarlo, y el Secretario de Salud actúa así porque tengo con fundamental normatividad, o sea, de facultad expresa determinada, y que me permite hacerlo, y no tengo que esperar la venia del titular de toda la administración pública. Sería otra cosa. Tenemos desgraciadamente la operatividad, que es el punto que siempre me queda fallando de esto, de revisar normatividad, hasta dónde va. La localización de su operatividad es el meollo. Es el meollo. Si no hay coherencia administrativa, y el titular de la administración pública es el Ejecutivo Federal, y que cuenta con todos los recursos administrativos, órganos administrativos para poder actuar, mientras no haya un eje, es decir, tú tienes tu función y me dices qué vas a hacer. No esperes que yo te motive a ti, secretario, para que tú actúes. Y tu presentación siempre sea: en atención e instrucción a las medidas, tomamos tal medida. No es por ahí. Es que tienes un campo de acción, hay facultades expresas instituidas en las leyes. Yo creo que la armonía jurídica de este país es lo que urge para dar atención a ese tipo de cuestiones en su doble faceta, que ha sido muy bien puntualizada, preventiva y correctiva, porque decía mi querido doctor, si actuamos en forma correctiva y es tardía. Creo que tenemos esa faceta preventiva que debería darse más efectividad. Por favor, doctor. Yo tengo preparado láminas que pueden ayudar a esta transición. Nada más esto. Sí. No sé. Me tardo un minuto. No, la legislación sanitaria está fragmentada, lo hemos visto, pero la operación también. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay mucho que hacer. Necesitamos mucha educación, mucha investigación, una reforma estructural, no quedarnos como estamos. En la investigación no nada más hay que crear conocimiento nuevo, sino hay que orientarlo a la solución de problemas. Y aquí tenemos una situación contradictoria. La comunidad académica premia la generación de conocimiento nuevo en el PRIDE, en el Sistema Nacional de Investigadores, pero si alguien resuelve un problema, no lo toma en cuenta. Entonces tenemos que retroalimentar a las comunidades académicas para que quien resuelva un problema nacional también tenga un premio, y no solamente quien genere conocimiento que frecuentemente no tiene una aplicabilidad ni inmediata ni remota. Entonces hay que hacer mucha investigación, pero vean de qué tamaño. Tenemos muchísimo que hacer. Y don Joel me va a permitir que nos reunamos varias veces, porque yo hice una revisión de lo que dice la ley de salud sobre cómo tiene que actuar o interactuar con la Zagarpa cuando hay un problema de salud animal, y dice, debe de comunicarle. Y cuando se refiere a la ley de vida silvestre, dice, debe informarle a la Zagarpa y a la de salud.
Y cuando se refiere a la de Zagarpa dice, debe coordinarse. Son verbos difusos, profusos y confusos, y hay que establecer una recomendación de práctica jurídica para que utilicen verbos que realmente les obliguen a actuar y no solamente a llevarse bien. Y por otro lado tenemos que pensar diferente y actuar diferente. Esto no es propio nada más de México, es un artículo en Science que salió en mayo pasado y dice una verdad de perogrullo. Para innovar hay que pensar de forma nueva. Bueno, hemos querido resolver los problemas sobre la base de lo que tenemos, cuando deberíamos nosotros de proponer una legislación distinta, integrada a problemas de estos. Y hay que pensar en pensamiento sistémico. No podemos nosotros tratar de resolver los problemas de forma simple. Esto tiene que hacerse de manera integral. Yo tenía aquí algunas recomendaciones que me permitiría sugerir. Reforzar los programas de mitigación y adaptación contra zoonosis, enfermedades por alimentos y otras de la pobreza, combatir las causas de las causas, e impulsar una reforma que permita la colaboración armónica, sinérgica, intersectorial, que se refleje en el bienestar de personas y en la productividad de la ganadería y calidad de los alimentos. Entonces necesitamos armonizar las competencias y el marco legislativo de la salud general, sanidad agropecuaria y salud local, y orientar hacia el concepto de una salud. No es la salud humana, no es la salud animal, no es la salud del ambiente, es una salud. Y lamentablemente las legislaciones están orientadas a proteger a cada una de ellas, pero no al todo. Y entonces por eso dejamos cabos sueltos. Y por supuesto, el bienestar social es uno de los elementos con los que podemos combatir los problemas. Se van a seguir presentando emergencias. El problema es que si seguimos con esta pobreza y esta situación miserable, ellos van a sufrir de manera significativa. Entonces, yo diría que a pesar de que estas actividades están reguladas por un marco legal, hay flexibilidad en el cumplimiento y debilidades en su vigilancia. Y es la parte de la operación a la que tenemos que referirnos, porque no necesariamente es tener una buena ley, sino realizarla de manera apropiada. Y voy a poner un ejemplo, me voy a aprovechar. Este es el decreto del sábado 25 de abril. Se juntó el Consejo de Salud General, estuvieron presentes los secretarios de Estado, estuvo presente ahí el secretario de Agricultura, informó que estaban buscando que la influenza porcina en los cerdos y juró y perjuró que no habían encontrado nada. Aquí están los artículos del decreto y sacaron una comunicación que dice abajo a la derecha: el virus de la influenza no tiene que ver con la porcicultura nacional, y propiciaron, y esto llegó hasta la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Salud Animal, la OIE, y lograron que se le cambiara el nombre al virus. Se llamó virus H1N1, ya no se le llamó influenza porcina, porque efectivamente mucha gente dejó de comer cerdo. Hago un viaje a Brasil a los 2 meses y me encuentro en el aeropuerto que hay que tener cuidado con la influenza suina. Y yo tuve que cambiar el nombre acá, dicen no. Lo único que hicimos fue sacar un comunicado diciendo que consumir carne de cerdo no favorece tener influenza, y se acabó. Entonces aquí desviamos el problema y allá lo tomaron. Y aquí dijimos esto de que el virus de la influenza no tiene que ver con la porcicultura nacional. Bueno, después surgen, esto salió en junio, ya se vio de dónde venía el virus, y obviamente era una combinación de virus aviares, los verdes, de cerdos, los rojos, y de humanos, los azules. Eso sí tenía que ver con los cerdos. Y aquí se
cuestiona la OIE, Organización Mundial de la Salud Animal, porque defendió los intereses de la porcicultura y no defendió la salud pública. Entonces pusieron a los cerdos en medio de una discusión entre el comercio y la salud pública, cuando en realidad deberían haber sido vistos como un todo. Y finalmente esto es lo que ganó México, un reclamo de la comunidad internacional que dice que si un cerdo tose en México, el mundo debe de saberlo. Y la razón es porque el 9 de diciembre de ese año, México envió un comunicado a la OIE diciendo que sí habían encontrado cerdos con virus de influenza porcina, pero que se había retrasado el diagnóstico y que el brote había surgido entre abril y mayo. Por eso la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, que obliga a los países a decir la verdad. Y aquí la verdad se ocultó convenientemente por razones económicas y nuestro país quedó en el ridículo. Entonces creo que es muy importante lo que aquí se está discutiendo y deberíamos de buscar una mejor mercadotecnia académica. A mí me encantaría que este sitio estuviera lleno de personas y tenemos que vender un producto tan importante como es el de las emergencias sanitarias, de tal manera que la sociedad y las comunidades académicas, de productores, de comunicadores, de todos, estuvieran aquí escuchando y aportando lo mucho que tienen que hacer para que nos preparemos mejor. Será mi comentario. Muchas gracias. Doctora Ingrid Brena. Bueno, a mí me tocó en mi presentación hablar sobre la responsabilidad social y creo que es algo que debemos ir construyendo y de tener más presente, la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad frente a un acontecimiento como las emergencias sanitarias, pero no únicamente. Estamos viendo ahora ya todos estos movimientos sociales para exigiendo mayor seguridad. Y creo que esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad se está moviendo para exigir cada mes, ya no estamos aceptando esta jerarquización tan vertical de la autoridad y que ahí está el gobierno y que aquí estamos nosotros esperando a ver qué resolución toma el gobierno y si en el mejor de los casos ahí a través de chistes o sotoboche criticando al gobierno, ¿no? Creo que es el momento de, como en todos estos fenómenos, ahora nos toca hablar de la emergencia sanitaria, debe haber una sociedad mejor estructurada que sea capaz de exigir al gobierno precisamente lo que se ha comentado, la rendición de cuentas, la verificación. Pero desafortunadamente el gobierno no nos los va a dar como un acto de benevolencia sino que tenemos que convertirnos en una sociedad más exigente, una sociedad que exija, ríndeme cuentas, dime por qué hiciste. Desde luego cualquier decisión puede ser, por muy bien intencionada, se pueden cometer errores, pero decir, bueno, me equivoqué porque de acuerdo con los datos que tenía yo, bueno, esa era la medida a implementarse, como el cierre de comercios, que a lo mejor podemos pensar en este momento que fue exagerado, y de cines y demás, pero bueno, a lo mejor en ese momento había una justificación para que el jefe del gobierno del Distrito Federal tomara esa decisión, pero necesita haber muchísimo más relación entre las decisiones del gobierno y las exigencias de una sociedad que quiere cada vez estar mejor informada, que quiere que le rindan cuentas y que al mismo tiempo debe de responsabilizarse también, responsabilizarse frente a un problema que no solo tiene que ser resuelto por el gobierno, sino que toda la sociedad tenemos que entrarle al problema y dentro de nuestros ámbitos, y esta es una muestra de respuesta de la universidad y en especial del instituto, de hacer frente a un problema nacional y de involucrarnos en por lo menos presentar reflexiones y presentar posibles soluciones a problemas de esta naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues ya con esto que se ha agotado nuestro tiempo, yo quisiera hacer un brevísimo comentario final. Se ha hablado muchísimo de la prevención, creo que eso es fundamental. Y otro elemento también muy interesante, las causas de las causas.
Pareciera que cuando pensamos en emergencias sanitarias estamos pensando en que vienen de la naturaleza por generación espontánea. Se ha resaltado aquí que muchos de ellos tienen su origen en la conducta del hombre. En el derecho no podemos regular el comportamiento de la naturaleza, pero sí el comportamiento humano. Y creo que esa es una responsabilidad que todos quienes estamos involucrados en el mundo jurídico debemos tomar muy en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, sus participaciones, sus preguntas. Muy amables. Hasta luego. Con la participación de la